Tengo en la línea telefónica a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, PT y Partido Verde. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te sentiste anoche en el tercer y último debate, Claudia? Bien, muy contenta, tranquila, satisfecha. Pudimos hacer o presentar nuestras propuestas, también debatir algunos puntos de vista y no caer en provocaciones. No caer en provocaciones, hubo varias, hubo un tono bastante intenso, Claudia, el día de ayer, particularmente viniendo de Xóchitl Gálvez, acusaciones contra Mario Delgado. Ayer en el postdebate conversé con Mario Delgado, decía que él no tenía ninguna notificación de lo que citaba Xóchitl Gálvez de investigaciones de agencias de Estados Unidos contra él. Sí, pues imagínate, fue una información que creo que salió de un Twitter o algo así. No hay fuentes de información. El objetivo de la campaña, y no solo de la campaña, de lo que ha sido estos 6 años del presidente Andrés Manuel, o casi 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición, pues es calumnias, mentiras, críticas, que evidentemente las críticas pues son bienvenidas, además es parte de la democracia. El problema es cuando se usan fuentes falsas, cuando pues justamente se calumnia, que es hablar con mentiras, atacando a las personas, y creo que pues por eso están en el segundo lugar muy lejos, porque la ciudadanía no está de acuerdo con eso. Lo que quiere escuchar la gente son propuestas y debate de altura. No presentó ninguna prueba, no hubo ninguna evidencia ni en ese asunto de Mario Delgado, ni en el retome que hace de este libro, acusándote a ti y a Omar García Harfuch de haber recibido dinero y droga. Es absolutamente falso, absolutamente falso. Evidentemente es parte de una propaganda electoral, sino porque sale el libro ahora, unos días de las elecciones. No tienen ninguna fuente de información. Por eso dije que si quería ciencia ficción, pues mejor que leyera otros libros, porque realmente es calumnioso todo lo que viene ahí. Desde cómo hubiéramos bajado la incidencia delictiva en la ciudad, hubiera habido algún tipo de comunicación. Nosotros no hacemos ningún pacto con criminales. Hablabas de una cosa, muchas cosas interesantes el día de ayer, la configuración del propio poder legislativo, pero hablaron del poder judicial, Claudia, y planteabas una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que se puede reformar incluso el poder judicial pensando en terminar con la impunidad? E incluso citabas uno de los episodios que fue revelado en los últimos días, esta reunión convocada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la que participan 3 magistrados del Tribunal Electoral y el líder del PRI. Pues es que mira, usa la oposición el argumento de división de poderes, democracia, en contra del autoritarismo, pero ¿por qué no critican un episodio que realmente pues es vergonzoso? La presidenta de la Suprema Corte amagando a los magistrados del Tribunal Electoral con chats, llevándolos a una reunión que ya aceptaron que fue real entre la presidenta de la Corte, llevando al presidente del PRI a una reunión con los magistrados electorales. ¿Para qué fue esa reunión? ¿Qué fue lo que acordaron? ¿Por qué la presidenta de la Suprema Corte lleva al presidente del PRI a una reunión con los magistrados electorales? Se tiene que aclarar mucho, pero además ahí hay una flagrante... ¿Tú por qué crees, Claudia, que esto haya ocurrido? Bueno, tienen que explicarlo ellos. No tengo yo por qué especular, pero evidentemente no es correcta. La Corte, la presidenta de la Corte es la cabeza de uno de los poderes de la Unión, del Poder Judicial, y tienen que estar preocupados el Poder Judicial en pacificar el país, que de ellos también depende. Los amparos que se dan a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes de características federales o de crimen organizado, o amparos que se dan a delincuentes comunes, cuando no se analiza el contexto, sino sencillamente algo menor. Lo viví como jefa de gobierno, ahora lo hemos estado viendo a nivel nacional. Yo creo que la Corte tiene que estar en otro nivel y no dedicarse a la politiquería.
Discutíamos anoche también en el postdebate, se tocó incluso en el tercer y último encuentro del día de ayer con los otros dos aspirantes presidenciales, si la estrategia de abrazos no balazos funcionó, Claudia. Pues que se ha malinterpretado la oposición, no malinterpretado, es una calumnia nuevamente. El presidente habla de abrazos, no balazos, como una diferencia clara en lo que fue el decreto de la guerra contra el narco, que ha sido una de las decisiones más nefastas que haya tomado un presidente para poder legitimarse frente a la gente porque llegó con un fraude, Calderón. Todavía vivimos las consecuencias de la guerra contra el narco. Guerra contra el narco guerra quiere decir permiso para matar. Inclusive en aquellas épocas se hablaba de daños colaterales de la población civil. Ahora hay una estrategia de construcción de la paz, que es abrazo a los jóvenes, abrazo a la población y al mismo tiempo ser impunidad. Fíjense, cada 15 días que el presidente da los resultados de seguridad, su primera sección, ¿cómo se llama? Cero impunidad. Y ahí se muestra las incautaciones de droga, las detenciones. Es decir, se está trabajando bien, pero no se hace una un espectáculo cada vez que se detiene un delincuente, sino que se está trabajando todos los días, todos los días. Y por eso digo que este es un trabajo no solo del Ejecutivo, también de la Fiscalía y también del Poder Judicial, porque así es nuestro sistema penal acusatorio.